Buenas, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brandt Martínez. En calidad de tarea estoy presentando este video en tema relacionado al vitalismo. En filosofía, el vitalismo, por extensión, es frecuente denominar vitalismo a aquellas corrientes filosóficas que se encuentran en los principios constitutivos y elementales de la vida, el fundamento último para su visión de la realidad y de la historia, como podrían ser en este caso las posiciones de el estudioso Nietzsche o Spengler o Klages. El vitalismo o filosofía de la vida. El término vitalismo resulta en sus usos históricos insuperablemente ambiguo. En sentido estricto pertenece al ámbito de la biología y designa aquellas corrientes que exigen la presencia dentro de los seres vivos de algún principio propio e irreducible a una simple complicación del mundo inorgánico. En este sentido, vitalismo se opone en biología a mecanismo. En la doctrina filosófica se caracteriza por ser una afirmación y exaltación de la vida en su magnitud y con todas sus consecuencias. También hablamos sobre el origen del vitalismo. El vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. Vemos también la opinión de Wilhelm Dilthey de 1883 a 1911, quien fue un filósofo alemán para quien la vida es el existir humano, que se vive. Es un vivir histórico, en cuanto que la historicidad es lo esencial del vivir humano. También reflejamos aquí una opinión de Henry Bergson de 1859 a 1941, quien para este filósofo judío francés, la vida es un impulso vital universal que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y ésta lo retarda. Para Bergson, el objetivo principal de la filosofía es la captación de la realidad pero principalmente de la vida. Comienza por establecer la diferencia radical entre ciencia y filosofía, quien, según él, deriva del destinario camino que sigue cada uno para llegar a su realidad. Las ciencias se valen del análisis, operación propia del intelecto. El análisis se hace mediante conceptos, pero como estos son rígidos, el conocimiento logrado por el análisis intelectual estatifica los objetos, los paraliza y por tanto los deforma. Vivir es encontrarse en el mundo, pero entendido no como naturaleza, sino como el mundo que vivo yo y del cual tengo conciencia. También vivir es estar ocupado en algo. En sentido estricto, yo consigo en ocuparme con todo aquello que hay en el mundo y el mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y nada más. La finalidad de vivir es estar ocupado en algo gracias a una finalidad en vista de la cual ocupamos nuestra vida. Por esto, nuestra vida es posibilidad y también es problema. Decisión y libertad. La vida no es algo que se me dé ya de hecho, sino que es algo que yo, antes de hacer, decido libremente como persona, como ser humano. Hay posibilidades. El vivir consiste en hallarse en un mundo que no es cerrado, sino que ofrece posibilidades de superación para nuestra vida en nuestro sentido. El vitalismo es una teoría que también es protocientífica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes fisioquímicas generales. Hablamos un poco más en referencia al vitalismo.
El vitalismo es una teoría, como lo habíamos mencionado antes, protocientífica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental. Generales, a pesar de una larga trayectoria histórica interactuando, demostrar que se trataba de una teoría obsoleta, la obra de George Canguilhem y los trabajos de la teoría de Janet Bennett siguen planteando que el enlace explicativo del vitalismo hoy en la actualidad sigue más vivo que nunca. George Canguilhem fue un filósofo y médico francés, miembro del Collège de France, especializado en epistemología e historia de la ciencia. Su obra se dirige hacia las ciencias de la vida. Es una de las más novedosas de la segunda mitad del siglo XX al conseguir desbordar como instituciones ese campo estricto. Se dice que de él que fue el teórico de la normatividad, considerar que las normas visibles son siempre el producto de un poder regulador previo. Tradicionalmente se describe como una fuerza inmaterial específica distinta de la energía estudiada por la física y otros tipos de ciencia que, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado la vida y sin la que sería imposible su existencia. También se conoce por vitalismo a lo que Scott Lash y otros autores llaman una defensa de la vida. Así sería usado por movimientos tales como el movimiento animalista, el antiabortismo, el antimilitarismo, el ecologismo, el pacifismo o el veganismo, pero también por estudiosos de la obra de pensadores como Friedrich o José Ortega y Gasset. Los planteamientos orientales de esta segunda definición vendrían de la mano del maestro Jaini Mahavira en el Oriente, quien combinó el ascetismo de Parswa con las enseñanzas de los naturistas, término que en sacrificio significa viviente. El vitalismo europeo se opone a las explicaciones mecanicistas que presentan la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales que le sirven de base. En resumida, pues en este video queremos dejar un poco más explicativos en desarrollo al tema del vitalismo. Entonces, en filosofía, ¿qué es el vitalismo? El vitalismo en filosofía también se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XIX y siglo XX en contraposición al racionalismo filosófico, aquella que propugna la exaltación de la vida desde un punto de vista biológico y a aquella que propugna la vida en un sentido histórico y biográfico. Entonces, en un tiempo pasado, ¿qué fue realmente el vitalismo? Es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, se distinguen de las entidades inertes porque poseen fuerza vital o elan vital en francés, que no es física ni química. Los vitalistas establecen una frontera clara e infranqueable que el mundo vivo y el inerte. También conocemos a Friedrich Wöhler, quien propuso la teoría del vitalismo. Esta teoría se conoció como vitalismo y marcaba la diferencia entre productos naturales y aquellos que podían fabricarse en un laboratorio. Pero la teoría quedó pastas arriba en 1828, gracias a un químico alemán llamado Friedrich Wöhler. ¿Cuáles son los principios característicos del vitalismo? El vitalismo es una doctrina, primero que nada, de la filosofía, que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. ¿Cómo se desarrolla el vitalismo en los tiempos para darlo a conocer? El vitalismo aparece históricamente como una reacción al mecanismo, el cual reducía la esencia de la vida a procesos fisioquímicos. Los vitalistas, estudiosos de esto, afirman que en los cuerpos vivos existe algo que no resiste el análisis fisioquímico y que no pueden ser explicados con base en el principio de la casualidad.
cómo el vitalismo nos ayuda a comprender el sentido de la vida. Finalizamos con esta pregunta. El vitalismo en filosofía de la vida y práctica, que trata de problemas antropológicos, de comprensión de la realidad,